Muy buenas con todos, estimados estudiantes. El día de hoy, volviendo a las andadas, vamos a resolver este pequeño problema del tema vector circular y longitud de arco. Vamos a leer el ejercicio. ¿Qué dice? La esfera N recorre los arcos L1 y L2 que tenemos por aquí. Aquí tenemos L1 y aquí tenemos L2. Muy bien. Me piden calcular el valor de X y la suma de estos dos arcos es igual a 5. Entonces, primero que tenemos que hacer, tenemos que recordar que es un sector circular, que es la longitud del arco. Muy bien. Entonces, tal como lo dice su nombre, un sector circular es una parte de un círculo que va a considerarse con algunos elementos. Pues aquí tenemos el sector circular y desde aquí vamos a observar algunos elementos fundamentales. El primero, al ser un pedazo del círculo, recordemos uno de los elementos fundamentales del círculo es el radio. Entonces, tenemos que está determinado por un radio. Asimismo, este sector circular va a determinarme un pequeño ángulo que vamos a denominar θ, ángulo θ. Y a su vez, este sector circular va a determinar un arco que va a ser esta medida de aquí. Esta medida de aquí, que vamos a denominar L. Muy bien, vamos a denominar. Entonces, ¿cómo se relaciona el radio, el ángulo que se ha formado, y esta longitud de arco? Se va a relacionar de la siguiente manera. La longitud del arco va a ser igual al ángulo que se ha formado, que en este caso es θ, multiplicado por el radio. ¿Vale? Entonces, la longitud del arco es igual al ángulo que se ha determinado multiplicado por el radio. Ahora, tener una pequeña consideración. ¿Cuál es esa? Este ángulo θ que hemos utilizado tiene que estar siempre en radianes. ¿Sí? Hay que considerar esto. En radianes son términos de pi en su dp. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar esta pequeña parte teórica para desarrollar este ejercicio. Primero, como ya habíamos dicho que los ángulos tienen que estar en radianes o en términos de pi, tenemos que determinar eso, si los ángulos están en radianes o términos de pi. Observemos, tenemos aquí 45 grados, no está en radianes, está en sexagesimales. El otro ángulo que necesitamos es el pequeñito de aquí. ¿Por qué? Porque me determina la longitud del arco. Entonces, ¿cuánto valdrá este ángulo? Ah, ya, profesor, 60, como es 90, complemento. Ah, muy bien, complemento. Entonces sería simplemente, muy bien. Pero no lo necesitamos en sexagesimales, lo necesitamos en radianes. Para ello vamos a recordar una pequeña equivalencia perteneciente al tema de sistemas de medición angular. ¿Cuál es la equivalencia? Que 180 grados sexagesimales va a ser igual a un pi radianes. Un pi radianes. Entonces, tenemos que convertir 45 grados sexagesimales a radianes y también este 30 a radianes. Eso lo tenemos muy bien. Ahora, profesor, ¿qué utilizamos? ¿Regla de conversión? No, nada que regla de conversión, simplemente un pequeño razonamiento. Tenemos 180 y 45. Si yo divido 180 entre 4, llego a 45. Ah, ya, profesor. Entonces, si divido pi radianes entre 4, es igual a 45 grados sexagesimales. Exacto. Entonces, 45 grados sexagesimales es igual a pi radianes dividido entre 4. La misma lógica aplicamos con el 30 grados sexagesimales. 30 es la sexta parte de 180. Allá. Entonces 30 grados sexagesimales sería igual a pi radianes dividido entre 6. Y nada más. Ya tengo mis dos ángulos. Ahora vamos a determinar cuáles son las longitudes de ambos arcos. Primero, el arco L1 que tenemos por aquí va a estar determinado por este ángulo, 45 que ya convertimos, y este radio que es X. Muy bien. Este radio que es X que tenemos por aquí. Muy bien, profesor. Ese es el radio. Entonces, el arco L1 va a ser el radio que es X multiplicado por el ángulo. ¿Pero el ángulo cuál es? 45 grados sexagesimales. No, va a ser en términos de pi. Obviamos la unidad radianes y colocamos simplemente pi. Muy bien.
Entonces, ¿qué es lo que sigue? Para hallar el arco L2. Para hallar el arco L2, ¿qué es lo que hacemos? También multiplicamos el radio, pero el arco del arco L2. ¿Pero cuál es el radio del arco L2? Allá. El radio del arco L2 simplemente va a ser este pequeño pedacito que nosotros tenemos por aquí. Ese pedacito nada más. Pero, ¿cuánto va a medir ese pequeño arco? Observemos. Aquí tenemos un cuadrado. Este cuadrado, al ser un cuadrado, tiene todos los lados iguales. Entonces, como aquí tenemos que vale 5 metros, entonces aquí también va a valer 5. O sea, esta también va a valer 5. Entonces, observemos. Esta cuerda que sostiene la esfera n mide x, pero esa viene a ser la misma esfera que tenemos por aquí. Entonces, este pedacito que es el radio del sector circular que involucra al arco L2 va a tener como medida simplemente la diferencia de todo este arco todo este radio que es 5 con x menos 5. Entonces, esto va a ser x menos 5. Nada más. Listo. Ya tenemos la medida de los dos radios. Entonces, el arco L2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a el radio, que es x menos 5 multiplicado por el ángulo que es pi sobre 6, que ya lo tenemos por aquí. Ahora, simplemente tenemos que sumar según la condición que me dieron. La condición que me dieron fue esta de aquí, que la suma de los dos arcos es 5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos. Tenemos primero, el arco L1 es igual a x multiplicado por pi dividido entre 4. Muy bien, ese es lo primero. Ahora, tenemos el arco L2. ¿A qué es igual el arco L2? El arco L2 es igual a x menos 5 multiplicado por pi sobre 6. Muy bien, ya tenemos la suma de los dos. ¿Pero cuánto equivale todo eso? Ya, según dato, es 5 pi. ¿Qué tenemos aquí ahora? Una simple ecuación donde tenemos una sola variable, que es el x. Desarrollamos, encontramos el valor de x y listo. Esa es la respuesta de nuestro ejercicio. Ahora, primera observación para poder resolver esto. Tenemos pi arriba, pi arriba, pi arriba. Allá tenemos pi en todo. Entonces, como tenemos pi en todo, podemos simplificarlo de una vez, sin ningún problema. Muy bien, entonces, ¿qué me estaría quedando? Lo que me estaría quedando sería x dividido entre 4, x dividido entre 4, más x menos 5, también dividido entre 6 en esta ocasión, entre 6, y eso va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 5, nada más. Ahora, vamos a ver qué aplicamos aquí. Podemos aplicar diversos métodos para sumar estas fracciones. Vamos a aplicar un método bastante práctico, bastante convencional, que ustedes pueden poner en práctica. Si queremos eliminar estos dos denominadores, podemos hacer dos cosas. Aplicamos homogenización o multiplicamos a toda nuestra ecuación por un valor. ¿Para qué? Para poder eliminar estos denominadores. A ver, vamos a hacer algo bastante práctico. Vamos a buscar eliminar estos dos denominadores, multiplicando a toda mi ecuación por un valor. ¿Pero por cuánto lo multiplico? Por un valor que me permita simplificar 4 y que me permita simplificar 6. ¿Y cuánto va a ser eso? A ver, un número que involucre al 4 y el 6, haya 12. Perfecto, entonces, si yo multiplico por 12 a toda mi ecuación, voy a eliminar los denominadores. Listo, entonces voy a hacer eso. 12 por x, 12x. Dividido entre 4, allá 3x. Muy bien, me resulta 3x. ¿Sumado con qué? A ver, 12 por x menos 5 dividido entre 6. 12 con 6 se simplifica, me queda 2. Y ese 2 que me sobró multiplica a x menos 5. Entonces obtendría 2 por x menos 5 por 2, que resulta 10. ¿Y esto a qué va a ser igual? Al producto de 5 por 12, que es 1. Ahora simplemente tengo que desarrollar esto. Sumo la variable que son x
y junto los números. Obtendría entonces 5x, 3x más 2x, 5x, que va a ser igual. Este menos 10 va a pasar a sumar y obtendría 70. Entonces, finalmente, ¿cuál sería el valor de x? Ah, ya. Como 5x es igual a 70, el valor de x tiene que ser 14. ¿Pero 14 qué? Recordemos las unidades que estamos trabajando. 14, listo. Entonces, el valor de x y mi respuesta final va a ser simplemente 14 metros. Y listo, eso sería todo. Muchísimas gracias.